Entonces, quería empezar mi predicación con un versículo, que será dos versículos, que serán aquellos sobre los que voy a hablar hoy, y los tenéis allí detrás mío. Los voy a leer, está en Santiago, los versículos 19 y 20. En el libro de Santiago, los versículos 19 y 20, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este es el versículo con el que sobre el que me gustaría predicar esta mañana. Y entonces, esta mañana me gustaría reflexionar con vosotros acerca de las emociones, el tema de las emociones en general y sobre todo en particular esta emoción que hemos leído en este pasaje, la emoción que llamamos la ira. ¿Por qué hablar de los sentimientos en una predicación? Creo que los sentimientos, las emociones, son una parte que es esencial en el ser humano. Algunas personas pueden ser más emocionales que otras, pero en realidad todo ser humano puede y siente emociones. Y como cristianos es bueno, creo, interesarse por estas emociones. Por un lado, saber lo que dice la Biblia acerca de ellas. ¿Son buenas, malas? Y por otro lado, tratar de aprender también cómo lidiar con nuestras emociones, cómo reacciono cuando siento una emoción. Reflexionar sobre nuestra vida emocional, poner palabras sobre nuestras emociones, meditar, orar sobre ellas, nos da las herramientas para desarrollar uno de los frutos del Espíritu que leemos en Gálatas, ese que se llama el dominio propio. Y creo que es uno de los frutos del Espíritu importantes para justamente crecer en madurez y en sabiduría. Porque creo que este debería ser el objetivo de todo cristiano: crecer en sabiduría y crecer en madurez. Entonces, hay 4 emociones básicas que puede sentir el ser humano: la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Las emociones en realidad no son ni buenas ni malas en sí mismas. Dependen siempre de las circunstancias en las que estamos, la situación que se da. El miedo, por ejemplo, podría parecer una emoción más bien negativa, más bien mala, y en muchas ocasiones efectivamente lo es. Pero en algunas situaciones el miedo es bueno. Cuando, por ejemplo, ando por un acantilado, pues el miedo me protege de no acercarme demasiado al precipicio y me protege de caerme por el acantilado. O cuando hay un incendio en un edificio, pues el miedo multiplica mis fuerzas y mi cerebro va a secretar adrenalina y eso va a multiplicar mis fuerzas, y es verdad que cuando tenemos miedo somos capaces de correr muy rápido, ¿verdad? Es por eso que en algunos momentos el miedo puede ser positivo y es por eso que es algo que Dios ha creado. De la misma manera, la alegría, podríamos decir que la alegría pues, es una emoción totalmente buena, pero si, por ejemplo, veo una persona en la calle que está golpeando a otra persona y eso me produce alegría, pues tengo un verdadero problema, ¿no es verdad? Y la ira, pues es igual. Es una emoción que tiene muy mala prensa, en realidad, en nuestra sociedad. Y eso es normal, porque no es muy agradable de estar al lado de alguien que está enfadado, enojado, airado. Son diferentes palabras que existen en el castellano. En francés hay una palabra que se dice colère, o en inglés anger, pero en castellano están estas palabras: enfado, enojo, airado, incluso, no sé si se puede decir en la iglesia, pero encuentro que esta palabra define bien también
lo que decimos cabreado, ¿no? Estoy cabreado, estoy enfadado. Pero bueno, me quedaré sobre la palabra ira, porque es la que aparece en el versículo, y seguiré con esta. Pero hay diferentes palabras que pueden definir esta emoción. Entonces, cuando estamos airados, cabreados, pues no es agradable para las personas que están alrededor, porque podemos gritar muy fuerte, podemos decir insultos, podemos romper cosas, podemos incluso golpear las personas o las cosas que están alrededor de nosotros. Entonces, la ira tiene mala prensa. Y nosotros preferimos alejarnos de la gente que se expresa de esta manera, ¿no? Y en la iglesia aún puede ser peor, porque podemos decir, uy, ¿has visto esta persona cómo está actuando, cómo se comporta? Tiene una manera de actuar que no es la de un buen cristiano, ¿eh? Juzgamos según las apariencias, pero en realidad la ira no es necesariamente mala, ni tampoco necesariamente buena. Depende, como he dicho, de las circunstancias en las que nos encontramos. Y si eso es así, entonces, ¿qué circunstancia justifica la ira y qué circunstancias no justifican la ira? Y entramos en un tema complicado. Y en realidad la emoción ira siempre está relacionada con una ofensa o una injusticia que sentimos en el momento presente. Por lo tanto, la ira será buena o mala según el tipo de injusticia que vivimos. ¿Y cuál es el problema aquí? Vamos un poco más allá. Lo que hay que definir entonces es qué es la injusticia. ¿Cuáles son las injusticias que merecen nuestra ira y cuáles son las injusticias que merecen más bien nuestra paciencia y nuestra calma? Esto es lo primero que hay que determinar, porque la injusticia, a fin de cuentas, puede ser algo muy subjetivo. Algunas personas siempre están quejándose de la injusticia. Voy conduciendo el coche y se me pincha la rueda, es una injusticia. Me llega una factura de electricidad alta que no me esperaba, es una injusticia. A un amigo le ocurre algo bueno y a mí no, es una injusticia. Y podría seguir, ¿no? Pero en realidad estas cosas no son verdaderas injusticias. Son cosas simplemente que ocurren en la vida y que si somos personas maduras tenemos que aprender a vivir con ellas. Pero por otro lado, hay personas que sí que viven verdaderas injusticias, cosas que de verdad son duras, difíciles, injustas. Y creo que estas personas tienen derecho, incluso es bueno que lo hagan, a expresar su ira, a decirla bien claro. Así que este es el programa que os propongo hoy para la predicación, que he titulado ¿Es razonable airarse? Y os invito entonces a reflexionar juntos cómo diferenciar entre la ira justificada y aquella que no se justifica. Y en primer lugar quería hablar de la frustración. Los niños a menudo, niños pequeños, se enfadan, se enojan cuando se sienten frustrados por algo. Y podemos fácilmente pensar en un niño que quiere absolutamente tener un juguete que está en manos de su vecino. Y entonces tratará de cogérselo y si no lo consigue, ¿qué va a hacer? Pues se va a enfadar. Va a llorar, va a gritar e intentará arrancar el juguete de las manos del vecino. Otro caso sería el de un niño, en mi caso esta mañana, que quiere jugar con todos los botones de la lavadora y se lo impides y entonces otra vez se va a enfadar y va a empezar a gritar porque es injusto, él quiere tocar los botones de la lavadora, pero no se puede. Estas iras son normales, totalmente sanas en los niños. Hay dos principios fundamentales que rigen la vida del niño. Por un lado, el principio del placer
y por otro lado, el principio de la realidad. El principio del placer me dice, quiero esto y lo quiero ahora mismo. Pero el principio de la realidad se enfrenta a este principio de placer y le responde, pues no, ahora mismo no es posible. Y de ahí viene la frustración, los sentimientos de injusticia y por lo tanto la ira. En los niños esto es completamente normal y forma parte de su aprendizaje. Deben aprender que no son pequeños dioses o pequeños reyes y que no es posible tener todo lo que uno quiere en el momento. Así que la frustración es buena y es necesaria en el aprendizaje de los niños. El problema es que hay personas adultas que todavía no han conseguido conciliar en su vida estos dos principios que también rigen nuestra vida de adultos, el principio de placer y el principio de realidad. Y por lo tanto estas personas pues son eternos niños. Si no tienen todo lo que quieren ahora mismo, pues se enojan, se cabrean. Cuando algo no en la vida no les conviene, dicen esto es una injusticia, sienten autocompasión, se consideran víctimas. No sé si habéis a veces conocido personas así. El problema es que por una razón u otra se han quedado bloqueados en la infancia y no han madurado. Y esto traerá dificultades en sus vidas, especialmente en la pareja, por razones obvias, conflictos, peleas, y probablemente que en algún momento pues la mujer y el marido pues se van a cansar de ellos, se irán y entonces dirán, otra vez es una injusticia. Lo cual reforzará este sentimiento de que la vida es injusta, ¿no? Este tipo de ira, por lo tanto, no es justificable en los adultos. Es una falta de madurez. Y el versículo que hemos leído al principio de la predicación nos recuerda, como dice Santiago, que tenemos que ser tardos para... a ver si lo voy a decir. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, a lidiar con nuestras frustraciones, porque la vida de adulto en realidad conlleva una buena dosis de frustraciones, pues estamos empezando a andar por ese camino de la madurez que todo cristiano debería andar. Y estamos desarrollando en nosotros este fruto del Espíritu que es el dominio propio y que es importante para que seamos cristianos, personas maduras. Entonces, esta es la primera de las injusticias y de las causas de ira que podemos sentir. La segunda causa de ira, después de la frustración, sería la herida narcisista. Hay otro tipo de injusticia que nos enfada, pero que de nuevo no es una ira justificada, y es esta herida que afecta a nuestro núcleo narcisista. ¿Qué significa esta palabra narcisista? Entonces, probablemente muchos de vosotros ya lo sabéis. Esta palabra viene de la mitología griega, y es el mito de un hombre que se llamaba Narciso, al que los dioses habían dado una belleza sin igual. Y todos los que miraban a este hombre caían enamorados de él. Pero la única cosa que le estaba prohibida a Narciso era de ver su rostro en un espejo. No podía mirarse a sí mismo en el espejo. Si lo hacía, moriría. Y un día Narciso se acercó del agua y vio su reflejo en el agua. Y se enamoró tanto de sí mismo que se tiró al agua y entonces se ahogó. De ahí viene este término que se conoce como el narcisismo o la herida narcisista de la que hablo. En otras palabras, la herida narcisista es aquella que hiere nuestro orgullo. Ante una crítica de alguien o incluso un comentario, en lugar de tratar de analizar las cosas con calma, con humildad, ver si lo que se ha dicho pues tiene una cierta parte de razón o no,
pues lo que hacemos es que nos enfadamos, nos aislamos, decidimos no hablar más con tal persona porque nos ha herido, nos consideramos como víctimas, nos apiadamos de nosotros mismos, permanecemos en nuestra posición, etcétera, etcétera. Otra vez, el cristiano no puede vivir en este estado de orgullo ultrasensible, o si no, es que el Espíritu Santo todavía tiene trabajo que hacer en su corazón. El cristiano maduro está llamado a ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para enfadarse. Ante una crítica que nos viene, y a veces en la vida ocurre, pues Santiago nos exhorta a la calma, a la paciencia, a tomar cierta distancia, cierta altura en esta situación. La herida narcisista puede ocurrir en diferentes ámbitos. Puede ocurrir en la pareja. Es fácil que de vez en cuando mi marido o mi mujer diga una palabra que me hiere. Y esto ocurre a menudo, a veces sin querer o a veces de manera intencionada también ocurre. ¿Cómo reaccionamos en estos casos? También puede ocurrir en el ámbito del trabajo o en el ámbito de la iglesia. Uno puede tener una cierta visión de cómo deberían ser las cosas, una cierta experiencia, tener el sentimiento que no se le valora lo suficiente. Entonces nos sentimos heridos, tristes, desmotivados. Y estas cosas son normales, pero ahí es cuando debemos hacer uso de nuestra madurez, ya sea con nuestra pareja, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier sitio. No debemos dejarnos guiar por esa herida que sentimos. Porque cuando nos dejamos guiar por la herida, somos pues como un jabalí herido que embiste todo aquello que le sale al paso. Entonces vamos a reclamar justicia para nosotros mismos, que se nos reconozca, que se nos valore por todo lo que hacemos. Y efectivamente es bueno que se nos reconozca, que se nos valore, pero no son cosas que podemos obtener por la fuerza. Sin embargo, cuando nos sentimos heridos, tampoco hay que callarse y aguantar. Tampoco eso es bueno. Podemos enfadarnos por un tiempo, en función de nuestro temperamento, de las circunstancias, pero hay un momento en el que debemos entrar en el diálogo con el otro, expresar de manera no violenta aquello que nos ha herido para entrar en un proceso de reconciliación. Y creo que si ambas personas actúan de esta manera, en general, tampoco es tan complicado de reconciliarse. Pronto para escuchar, otra vez, tardo para hablar, tardo para airarse, dice Santiago. La humildad es una de las cualidades que el cristiano, en camino hacia la madurez, debe aprender a desarrollar. Y por eso Juan el Bautista nos da un buen consejo. Él debe crecer y yo debo disminuir. Si logramos hacer que esta también sea nuestra oración, entonces estaremos otra vez en el buen camino hacia la madurez como cristianos. Y finalmente, para terminar, querría hablar del último de los puntos de mi predicación, las verdaderas injusticias. Porque en realidad hay injusticias que merecen nuestra ira. Hay injusticias que merecen que nos enfademos y que expresemos toda la rabia que tenemos dentro y toda la ira que tenemos. Y cuando hablo de injusticias verdaderas, hablo de cosas realmente graves. En primer lugar, cosas que podríamos considerar más generales. Niños que mueren en países en guerra o de hambre. Gente que vive en la calle literalmente sin nada. Redes de prostitución que se desarrollan en muchos sitios de nuestro planeta. Y podríamos seguir diciendo cosas. Si estas cosas no nos molestan, si estas cosas no nos enfadan, si simplemente nos dejan indiferentes, es que
que también tenemos un problema. La ira contra estas injusticias ha hecho que muchas personas justamente se pongan en marcha para luchar por los derechos de las personas más vulnerables. Por eso, en esta situación concreta, la ira puede ser un instrumento bueno. En segundo lugar, habíamos hablado de las cosas generales, pero en segundo lugar, las injusticias que vivimos, que digamos no son culpa de nadie, o algunos dirían que son culpa de Dios. La muerte súbita de un amigo, de un familiar, un accidente, una enfermedad, una discapacidad, los desastres naturales, las injusticias que se puede decir que Dios permite. Y estas cosas pueden enfadarnos, como por ejemplo Job cuando reclama justicia a Dios por la situación que atraviesa. Y finalmente otro caso de injusticia, probablemente la más dolorosa, es la injusticia que sufrimos en nuestras propias carnes, provocada por otras personas que a menudo son gente que amamos o que amábamos. La infidelidad de nuestro esposo o esposa que se fue con otro o con otra y que destruyó nuestras vidas. La violación que sufrimos cuando éramos niños o en la edad adulta. La violencia de nuestro padre contra nuestra madre, contra mí, contra nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir citando situaciones. Estos tipos de injusticia, sobre todo esta tercera, justifican plenamente que sintamos ira. Tenemos derecho a sentir ira y tenemos derecho en estas circunstancias a expresarla. Es más, es necesario y bueno expresarla. ¿Por qué? Porque la ira, que es un sentimiento que nos viene, que no podemos controlar, libera mucha energía al interior de nuestro cuerpo. Y esa energía tiene que ir a algún lado, se tiene que canalizar. Las personas que por una razón u otra no pueden expresar la ira sacándola hacia afuera, pues toda esta energía la van a enterrar hacia el interior. Y se dice entonces que reprimen la ira, lo cual no es bueno porque puede llevar a trastornos psicosomáticos como la depresión o incluso otras enfermedades más graves. En la Biblia hay cientos de ejemplos, en los Salmos, pero también en otros lugares, en los que se expresa la ira de manera muy fuerte y a veces de manera que podríamos considerar no muy correcta. La ira, cuando se expresa, nunca es muy bonita de ver o de oír, pero a veces es necesaria. En el Salmo 137, por ejemplo, al final, dice: «Tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé tu merecido por lo que nos hiciste. Feliz el que agarra a tus niños y los estrella contra las rocas». Este salmo es realmente violento y puede asustar a más de uno. No significa que el salmista vaya a hacer lo que está diciendo, pero necesita expresar ese sentimiento humano que le corroe. La gente que ha destruido su ciudad, matado a su pueblo, debe ser vengada por alguien. Es el sentimiento que él tiene y que expresa, aunque no significa que esa sea la buena manera de llevar las cosas a la práctica. Y por eso me gustaría volver a Santiago para terminar la predicación. Lo que nos dice Santiago, después de la primera parte del versículo, en la segunda dice que la ira del hombre no cumple, no obra la justicia de Dios. La ira a veces es buena, hay que expresarla, pero debemos saber que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esta frase es muy interesante. Podemos expresar nuestra ira, debemos hacerlo, pero una vez la hemos expresado, debemos dejarla en las manos de Dios. No podemos buscar la venganza, alimentar el odio en nosotros, etc. Ese es el primer paso hacia la liberación. Liberar la ira de una parte y por otra parte renunciar
a la venganza. Y la buena noticia que nos anuncia este versículo es que la justicia de Dios, aunque no la obro yo, no la obra mi propia ira, esta justicia de Dios existe. Un día las personas que nos han hecho daño deberán comparecer ante el tribunal de Dios, deberán rendir cuentas. Nadie se sale de rositas en el tribunal de Dios, porque la justicia en este mundo existe. Y ese es un consuelo muy grande para las personas que han sufrido injusticias verdaderas en su vida y que incluso a veces no han sido reconocidas en la ley de los hombres. Romanos 1:18 nos dice incluso que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira que cumple la justicia de Dios no es la nuestra, sino la de Dios, ya que se revela contra la impiedad y contra la injusticia de los hombres. El Dios en el que creemos es un Dios lleno de amor y por esa razón también necesariamente es un Dios de justicia. Esa justicia la ha establecido Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Él, que era el único hombre perfecto y sin pecado, vino a morir en la cruz como el chivo expiatorio y tomó sobre sí mismo la maldad de los hombres y la ira de Dios. En Cristo vemos entonces aparecer de manera deslumbrante la justicia de Dios. Esta justicia es para todos, para ti y para mí, para todos aquellos que han decidido tomar a Jesús como su abogado celestial. Si tú has sufrido injusticias en tu vida, y hablo de injusticias de verdad, de esas que duelen profundamente en el alma, podría decirte la palabra fácil: debes perdonar, sencillamente. Pero no es lo que te quiero decir esta mañana. Eso quizás venga algún día, pero no es el primer paso. El primer paso es expresar tu ira que tienes dentro de manera adecuada y tal vez con la ayuda de alguien preparado para ello, un terapeuta, un pastor o un amigo que sepa lo que hace. Hay muchas maneras de expresar la ira que puede estar al interior nuestro desde hace muchos años. Hay muchas maneras de expresarla de manera simbólica y que son muy eficaces. A partir de ese momento, puedes abandonar las heridas del pasado a Dios. Y entonces quizás, cuando estás preparado, podrás empezar a andar en la senda del perdón. Es más, en realidad, cuando empiezas a expresar correctamente tu ira, ya habrás empezado ese trabajo. Pero hay tiempo, no hace falta ir rápido. Por lo tanto, en conclusión, y acabo aquí, ¿es razonable estar enojado? Santiago nos dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Hemos visto que no es razonable para un cristiano que se pretende maduro enojarse por causa de una simple frustración, porque no habríamos adquirido la madurez suficiente para conciliar el principio de placer y el principio de realidad. La sabiduría nos incita a desarrollar el fruto del Espíritu llamado dominio propio. Tampoco es razonable airarse debido a una herida narcisista, a nuestro orgullo herido, cuando se trata simplemente de eso. La madurez del cristiano, otra vez, le llama a morir a sí mismo, dejar tu ego a un lado y vivir en humildad. Decirle a Jesús: debes crecer en mí y yo debo disminuir. Dejemos de luchar contra estos problemas del ego, tan frecuentes también entre los cristianos, ya sea en la pareja, en la familia
en el trabajo, en la iglesia. Los cristianos maduros deben estar por encima de eso. Pero finalmente, podemos decir que es razonable, ahora sí, airarse debido a una grave injusticia cometida contra mí o alguien de mi entorno. Dios mismo siente ira, nos dice la Biblia, contra esas cosas. Esta ira es justificada, es buena, es necesaria, nos permite expresar la injusticia e incluso luchar contra ella, porque la ira aumenta también nuestras fuerzas y nuestra determinación. Y terminaré con una cita de Lutero que decía: nunca predico tan bien como cuando estoy airado. Que Dios os bendiga.